Meses de nostalgia, son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta mi errante generación. Armados más de esperanza. Muy buenas tardes, estimados televidentes, y bienvenidos a un nuevo espacio de Cuba y su historia en un programa especial. Como ustedes saben, hace unas semanas atrás, Cuba y su historia comenzó a realizar una serie de programas especiales donde nuestro primer invitado fue la poeta Amelia del Castillo. Hoy vamos a seguir con esa programación que, como dije, pues las haremos periódicamente. Siempre vamos a invitar personas cubanos y no cubanos también, ligados a esta comunidad que tengan que ver con la cultura, con la política, con las artes, con una serie de actividades que destacan la labor de los hispanos en los Estados Unidos. Y hoy, pues, prosiguiendo esa idea, nos acompaña Luis G. Díaz Ortega. Bienvenido, Luis, es un placer gracias, que estés aquí. Gracias, Betín. Como todos ustedes saben, Luis G. Díaz Ortega es el productor general de esta programación en español. Pero no está aquí solo por eso, está por activista comunitario, una larga carrera en el activismo aquí en Dade y en el sur de la Florida. Así como también, pues, preocupado por la cultura, prueba de eso es esta programación, por las artes, por todo el quehacer humano enfocado a la comunidad hispana. Nuevamente, bienvenido, Luis. Gracias, Betín. ¿De dónde viene Luis G. Díaz Ortega? ¿Dónde nació Luis G. Díaz Ortega? Luis nació en Maternidad de Línea, eso es un hospital de La Habana, Cuba, de un barrio que se llama Luyanó. De ahí soy yo, ahí nací y me crié hasta que vine para los Estados Unidos. ¿Vienes de una familia de clase media, trabajadora? De clase, yo diría pobre, de media hacia abajo, pobre, trabajadora. ¿Sabes cómo era en Cuba? Una familia trabajadora donde tu padre era el único que trabajaba, porque en Cuba no se estilaba de que las madres trabajaban, atendían a los hijos y se preocupaban por los hijos. Mi papá, hijo de español, como la mayoría de los cubanos, diría yo, ¿no? Fue una persona bastante activa en la política. Mira, dicho sea de paso eso, yo luego cuando ya tenía un poquito de uso de razón, era una persona que estuvo muy envuelto en el Partido Auténtico y me llevaba a los mítines. Quizás tal vez por eso me picó a mí eso desde chiquito, porque me llevaba a los mítines y yo veía toda esa actividad y quizás eso fue lo que quizás me motivó un poco después a poderla desarrollar aquí en los Estados Unidos. Él trabajó, fue boxeador cuando era bien joven. Mi padre nació en el 1902, así que podrás tener una idea, ¿no? El comienzo de la República. Hizo diferentes tipos de trabajo. Mi abuelo, que no lo conocí, bueno, yo no conocí nada más que a mi abuela por parte de madre, porque ya todos habían fallecido cuando ya yo tuve uso de razón. El papá de mi papá fue como soldado español a combatir en Cuba. Fíjate tú qué cosa, y nunca quiso ser cubano. Mira qué cosa más grande. Pero se quedó en Cuba y desarrolló su familia en Cuba y murió en Cuba. Muchos españoles hicieron eso. Yo conocí uno que quise mucho, jamás renunció a su ciudadanía española. Y quizás tal vez por eso es lo que tenemos nosotros, que no nos damos cuenta que llevamos en la sangre, que aunque llevemos aquí muchos años, yo llevo viviendo en Estados Unidos más años de lo que yo viví en Cuba, pero sin embargo tengo a Cuba dentro como si estuviera todavía allí. Es algo que quizás tal vez uno heredó y no se dio cuenta de cómo lo heredó, ¿no? No, también hay una teoría. El español era muy regionalista. Muy regionalista, lo sigue siendo. Ahora vemos los problemas que hay con Cataluña. Ajá. Pero hay una teoría, no sé si es cierto o no, que el isleño, el que nace en isla, siempre pues es más localista, es más
nacionalista, digamos. No, Bueno, la locomoción es más Sí, reducida. y que es muy celoso de sus fronteras porque sabe que está bien guardadas por el mar. No hay problema de que si hay un término fronterizo Cierto. ni nada de eso. Tiene un punto. Luis, al advenimiento del castrismo, tú eras un joven de 16, 17 años, no más. Y fui activo también cuando aquello, yo me recuerdo. O sea, nunca simpatizó tu familia con el régimen. No, mi padre jamás. Bueno, tu padre viene de los auténticos. No, mi papá ni mi mamá tampoco, nunca. Hubo familias que sí, hermanos de mi mamá, pero nosotros jamás. Pero fíjate qué interesante fue esto, Albertini, porque ahora que tú mencionas eso, en mi época, y yo te estoy hablando cuando triunfó la revolución, yo tenía 16 años. Así que es una edad... entrando en la adolescencia. No, y donde uno tiene muchas inquietudes, ¿entiendes? Y muy soñadores, el joven sueña mucho. Y yo me recuerdo de que un grupo de nosotros éramos un poquito activos dentro antes de que Fidel estuviera en el poder, buscar algún tipo de mejoría, de diferencia. Y más nunca se me recuerda esto, quizás esto me marcó a mí bien. Cuando triunfa la revolución, más nunca se me olvida esto. Estoy sentado yo era en la casa de un señor que se llamaba Fernando, era en Santa Felicia, para los que están viendo aquí que son televisados, Santa Felicia, entre Reforma y Fábrica, frente a la escuela presbiteriana que había ahí en su casa, conversando, una reunión que eran todos personas que eran activistas dentro del 26 de julio, eran personas comunistas, digo yo, eran activistas, porque el Partido Comunista estaba legalizado en Cuba, que le decía el Partido Socialista Popular, que lo había hecho Batista, dicho sea de paso, fue el que lo... Pero bueno, lo opó. Pero bueno, y más nunca se me olvida, dice, ese billar que está ahí en la esquina, que era de un amigo de mi papá, lo vamos a quitar y vamos a poner una librería. Y yo le pregunté, digo, pero ¿por qué si ese hombre es de la manera que ese hombre se busca su vida, no? Porque él tenía el billar, lo atendía ahí, que le decían coime, ¿no? La persona que se encargaba del billar y entonces limpiaba zapatos. Y de eso vivía ese hombre ahí. Y se lo iban a quitar para poner una biblioteca. De ese me marcó a mí para decir, esto no sirve. Más nunca, pero vaya, ni así, nada. Fue una rebeldía tremenda y después con un grupo de muchachos pues fuimos, bueno, yo no creo que hay que decir lo que uno hace porque yo creo que eso es un problema personal. Claro, eso te llevó de cada persona. Eso te llevó a venir al exilio. Claro, no, y hacer algunas cositas porque uno lo que no tiene es que, yo creo que cuando uno hace las cosas por convicción no tiene que publicarlas. Y en medio de todas estas cosas también practicaba deporte. Ah, sí, bueno, yo siempre practiqué deporte. ¿Fuiste luchador? Sí, antes de Tu padre fue boxeador, mira, yo no sé ese detalle. Sí, y tú... Pero principiante, nada de... Amateur. De otro mundo. Bueno, siempre en Cuba se practicaba el deporte. Yo jugué pelota antes de la revolución y después de la revolución jugué pelota también, practicé lucha. Muchas cosas que el joven siempre está en algún tipo de dinámica. ¿En qué año viniste para los Estados Unidos, Luis? En el 71. 1971. ¿Dejaste familia en Cuba? Dejé a todo el mundo, dejé a mis hijos y a mis padres, porque yo no me iba a ir porque no me dejaron sacar a mis hijos, que yo tenía en Cuba, y entonces mi mamá me dijo, vete y después nos sacas. Y tuve esa suerte, vine para acá y a los 2 años, pues fíjate tú qué cosa más grande, le dejaron a mis padres y a mi hermana traer mis hijos y vinieron para acá chiquiticos. ¿En qué año llegaste a Estados Unidos? En el 71. 71. En el 1971. ¿Ha llovido mucho? Sí, ha llovido. Imagínate tú. Encanecí y ya las canas desaparecieron. Sí, Albertini, llegué con la idea de echar para adelante como llega todo cubano. Traté de rivalidad. Yo también di dibujo comercial en Cuba. Y era fisioterapeuta también. Y entonces traté de rivalidad. ¿Por qué va? Había que trabajar duro para traer a la familia, porque costaba. ¿Y trabajaba en lo que había? No, yo te voy a contar. Un amigo mío que fue piloto, si me recuerdo el nombre, pasó una cantidad de años, Camilo, piloto de Cubana Aviación, vino primero que yo, porque para salir del país en aquella época había que, era como un castigo, te mandaban para la agricultura. Yo tuve 40 meses, casi pierdo una pierna en esa tragedia para poder salir
para acá y ahí conocí a Camilo y nos hicimos muy amigos. Y entonces cuando él llegó aquí, Camilo trabajaba en una factoría y era el encargado en la factoría. Y cuando yo llegué, lo llamé, él me llamó y empecé a trabajar en esa factoría que era Baker Arnold Jones. Hacían ¿cómo se dice? Los hinches, las bisagras de las puertas de los garajes y todas esas las hacían ahí. Y entonces empecé ahí. No estuve mucho tiempo porque tenía un primo mío que había jugado pelota aquí en los Estados Unidos, que en paz descanse. Él era también manager de una galvanizadora que era profunda, era donde se galvanizaban esos postes de la luz que tú ves y toda esa serie de cosas. Los trailers, esos que sacan a los botes, que ellos lo galvanizaban ahí. Y entonces me dijo que si yo quería irme para allá y me llevó para allá y estuve allí trabajando como 4 o 5 años, pero ahí me metí entré en el Miami-Dade, porque yo dije, aquí no sigo yo en esta situación. Entré en el Miami-Dade y empecé a estudiar en el Miami-Dade y ahí empezó la experiencia que yo traía de Cuba, de mi envolvimiento como exalumno de la escuela y todos esos movimientos que uno hace dentro de la asociación de estudiantes. Pues ya yo tenía una idea de estas cosas y ahí me envolví con la asociación de estudiantes. Estuve en el Student Congress de Miami-Dade y participé con un grupo de personas y llevamos al Miami-Dade a la comunidad. Ahí fue donde ya... Ahí empezaste a hacer el activismo. Bueno, ya hacía activismo antes, pero lo que te quiero explicar, eso fue cuando se trajo a Miami-Dade, porque cuando yo me mudé para el área de Wynwood, que era un área... ¿Cómo era Wynwood en aquella época? Era un barrio de trabajadores, no es lo que hoy en día, pero era un barrio de trabajadores. Mayormente la población. Ahí te voy a hablar. El liderazgo mayormente era puertorriqueño, pero la población no. Ahí había una cantidad de cubanos que no se identificaban. Y yo a través de un programa con fondos federales que traje al área de Wynwood, se hizo, que fue en el 77, Wynwood 77, se hizo usando el Action Research Project, que era un mecanismo que identificaba las necesidades y las resolvía. Y ahí hizo un censo con la Universidad de Miami y se demostró que la mayoría de los ciudadanos que vivían en el área de Wynwood eran cubanos, pero nunca tuvieron esa identificación. Y ahí empezó, esa es otra trayectoria de activismo comunitario en esa área, que llevé programas, creció el Miami-Dade Community College, que se llevó a la escuela Buenavista, que era una escuela elemental que había en la 2, no, en la 2 y la 30 calle del Northwest. Y después se pasó para el Robert Lee, que estaba en la Quinta Avenida y como la 32 calle del Northwest o 33. Ahí empezó donde ya yo sí me envolví mucho más en lo que era la parte en la política, en las luchas comunitarias para buscar mejorar el barrio. Aprendí muchísimo allí con los puertorriqueños. Ya ahí después con un amigo en paz descanse, José Méndez, un puertorriqueño. Él era el presidente de Community Development, yo era el vicepresidente y así. Nos cambiamos, yo era y él era el vice, y igual que en el Community Action Agency, un activismo. ¿Y veías el fruto de ese activismo? Oh, cómo no, el barrio cambió enormemente. Se identificaron las necesidades que habían para buscarle soluciones a las personas que vivían allí, se identificaron las áreas, allá había un área de negocio inmensa. Ese era un garment industry de la industria de la aguja que era enorme. Pues se ayudó para tratar de desarrollar más, se trajeron nuevos programas, allí se llevó una clínica, que eso fue gracias a Emilio López, fue un activista tremendo, junto con José Molina, un hondureño, ex sacerdote católico, que lucharon duramente, que yo me envolví también en esa campaña, para atraer la clínica que hoy en día se conoce como la Clínica Borinquen, que estaba antes en la 29 y la 2, que se daba un servicio tremendo en Biscayne Boulevard, y daba un servicio a la comunidad extraordinario. ¿Cómo te involucras en la política ya partidista? Bueno, yo siempre... porque eres activista del Partido Demócrata. Demócrata. Siempre tratando de... era más accesible
primero en la comunidad esa eran mucho más demócratas que republicanas, porque eran personas que venían de otras áreas de los Estados No, Unidos. y muchos puertorriqueños. De otras áreas de los Estados El Unidos. puertorriqueño es muy demócrata. Pero aparte de eso, eran sensitivos a las necesidades que habían en el lugar. Era mucho más accesible para poder resolver los problemas. Y me envolví con una vehemencia tremenda. Que yo era un activista bien fuerte dentro del Partido Demócrata, sin lugar a dudas. Aunque, como yo siempre digo y lo digo todavía, no soy tribal. Yo no sigo tribu. Yo sigo conceptos, yo sigo personas que quieran en realidad, siendo auténticos, resolver los problemas que nos impactan, no utilizar a las personas para resolver sus problemas, sino buscar tu conocimiento, exactamente. Como yo siempre digo, el problema no es servirse, sino es servirse, no servirte de. Hay dos cosas que me interesan mucho. Dímelo. Y te la voy a plantear, no sé si una está primero que otra, pero bueno, yo te la voy a plantear las dos. ¿Cómo tú llegaste a los medios de difusión? Bueno, yo escribía en tabloide, periodiquito, siempre me gustó la situación esta, nunca lo había hecho, vamos a empezar por ahí. Y estando en Windhoek con José Méndez, tuvimos un programa en WOCN, que era de los López. El radial, programa radial, lo teníamos los domingos. En aquella época estaba en el Dupont Plaza, en el Foro Ambassador. Era donde estaba. Estamos hablando de ya. No, estamos hablando de antes de los años 80. Sí, estamos hablando de los 70, quizás 74, los 75. Tuvimos ese programa que se llamaba La Voz de Borinquen. Era un programa en el cual se ponía música, pero a la misma vez tenían segmentos para la comunidad de entrevistas. Ahí yo pude entrevistar una vez al vicepresidente de República Dominicana, Goico López Morales del Castillo. O sea, llevábamos figuras y los entrevistábamos, y ahí empezó mi comienzo. Yo no sabía nada de esto. Nunca tuve problema a la manera de hablar y expresarme, pero no conocía técnicamente mucho nada. Dicho de paso, al César lo que es el César. Una de las personas que me ayudó a mí enormemente, imagino que se recuerda eso, fue Pedrito de Paul, que era... Tú me lo has dicho en otras ocasiones. Sí, la verdad. Él fue el que me enseñó a cómo manipular y... Sí, porque hay otra cuestión. Y ya yo hacía todo solo. Hay otra cuestión, yo que he estado al lado tuyo por muchos años, no solo eres un comunicador, sino que conoces a el dedillo desde el primer aparato que hay en una emisora de radio, de televisión, hasta el último, y los operas todos. Bueno, el problema es a partir de que hay veces que uno tiene que hacerlo porque tú no sabes en el camino las cosas que pasan. Y ahí en la radio estuviste mucho tiempo. En la radio estuvimos tiempo, sí, era un programa pago, comercial. Fíjate tú que nosotros cobrábamos los comerciales en aquella época $7, imagínate tú a partir. Sí, estuvimos como 2 o 3 años estuvimos. ¿Y cómo pasas a la televisión pública? Bueno, como sabes, yo seguí en mi activismo y entonces entré, el director ejecutivo de Youth Co-op era un amigo mío, el que era el asistente, porque ahí fue donde yo conocí al director ejecutivo, Ángel Álvarez, que es un amigo mío, igual, era Franz Sitges, que era de mi barrio de Aluyanó, y en una actividad en el Day Canto Auditorium, creo que era ayudando, no recuerdo si era Guatemala, un país centroamericano, que tuvo un problema y entonces nos volvimos todos en la comunidad para ayudarlo. Se hizo como un teletón para ayudarlo y ahí veo a Frank. No lo había visto, ahí fue donde lo vimos y entonces empezamos a hablar y me dijo dónde estaba. Le digo, ay, mira qué interesante, yo estoy en el área de Wynwood y me gustaría ver cómo pudiéramos resolver el problema. Y entonces me dijo, ve por allá por la oficina, y fui a la oficina. Entonces yo tenía muchas ideas para hacer. Y ahí fue donde se creó lo que era el programa ese de Wynwood 77, a través de Youth Co-op. Yo estaba afuera, no estaba en Youth Co-op, pero a través de Youth Co-op se puso ese programa. Que yo fui el que lo dirigí. Es una agencia no lucrativa, sin fines de lucro, que se dedica a servir a la comunidad, dando entrenamiento, educación. Y ahí también luego trabajaste muchísimos años. Bueno, de ahí me retiré. Entonces, así entras en la televisión pública. Ahí te explico, porque después que pasamos todo eso, viene una idea y vienen a mí a verme Néstor Penedo, León del Valle,
que eran personas de la televisión de Cuba. No, Néstor es un maestro. Y León. León del Valle. Entonces me hablaron de cómo se podía ayudar a los jóvenes a poner un programa, entrenarlos a producir televisión. Y entonces me gustó la idea. Y, o sea, era fantástico. Pero yo no sabía nada de eso. Entonces, ¿cómo podemos nosotros poder lograr? Ustedes tienen que guiarme más o menos aquí. Bueno, pues se hizo la propuesta y gracias a Dios fue aprobada. Y nos dieron a través del gobierno federal para poder entrenar a jóvenes a producir televisión. Entonces, dentro del grupo de ellos había un muchacho que fue ingeniero de aquí del Canal 17, José Luis, que yo le dije, ¿cómo se pudiera para poder llevar a los jóvenes a que se entrenen a la televisión? Entonces me dijo, bueno, quizás a lo mejor en el Canal 17 vamos a buscar una entrevista con el que era el general manager en aquella época, Don McCullough, un tipo extraordinario, buenísimo. Y con él, Don McCullough me hicieron una entrevista que vinieron Penedo, León, vine yo, y entonces yo fui el que hablé con Don McCullough, le expliqué toda la idea con José Luis, y yo le dije, yo le garantizo de que si usted nos da la posibilidad de que los jóvenes puedan venir aquí y que sean ellos los que funcionen, los que produzcan aquí, yo le garantizo a usted los 52 programas al año, no se ocupe, que aquí no hay vacaciones, 52. Y él creyó y nos dio una hora en el cual comenzó el programa Foro 17, que era una hora, que yo era el que lo moderaba y los muchachos hacían las cámaras, hacían todo. La primera vez que empezamos, sí tuvimos empleados del canal, que eran los que dirigían y los que hacían estas cosas, aunque León y toda esta gente les sobraba tiempo. Pero como todo en la vida, aquí no es fácil. Entonces se empezó a hacer difícil la cosa, pero yo, como te digo, uno tiene que aprenderlo todo. Pues yo tuve la dedicación de aprender todo el sistema, porque si algo pasaba, eso seguía, no paraba. Yo soy ese tipo de persona cuando me envuelvo en un proyecto. Entonces, León, el grupo de personas, entonces tenían que subsistir, tenían sus empresas, sus negocios, se fueron. Y yo dije, esto sí. Y esto es una actividad a los 6 meses. Que desde entonces no es lucrativa. No lucrativa. A los 6 meses. Que tú le estás dedicando tu tiempo. Mi tiempo. Y se amplió la promoción porque yo creo que sí, hoy. Porque yo creo que si la comunidad me ha dado tanto, ¿qué menos puede hacer uno? ¿Cuántos años la programación en español? Bueno, llevamos ya 36 y como 7 meses, 8 meses, quizás tal vez. Nosotros empezamos un 20 de mayo del año 1979. Mira, una fecha simbólica. Sí, 20 de mayo empezamos, de 1979. Luis, quemando etapas porque sí, lo tuyo es para hablar 2 horas y faltaría tiempo. Hay algo que siempre yo he admirado en ti y es la visión que tú tuviste, porque fuiste pilar de eso cuando los políticos cubanoamericanos trataron de salirse del ámbito local, alcaldías, comisionados, quizás en el gobierno estatal, y aspiraron a el Congreso de los Estados Unidos. Eso fue por los años 80, por mediados de los años 80. Ileana Ross, republicana, aspira al Congreso de los Estados Unidos. Y tú, un líder del Partido Demócrata del área, pues creas Demócratas por Ileana, ¿no? Ya. Y aquello tuvo tremendo éxito. Bueno, de hecho, Ileana obtuvo el escaño. ¿Cómo tú valoraste eso? ¿Te creó algún conflicto apoyar a un republicano dentro de las filas de tu partido? Siempre te queda conflicto, no hay duda. Pero uno hace las cosas por convicción. Y yo vi una persona que lo mismo ayudaba a un demócrata que a su partido republicano. Ella nunca preguntó de qué partido tú eres para resolver un problema. Y yo creo que eso marca una diferencia tremenda. Por eso es que yo te digo que yo no soy tribal. Yo busco a la persona que en realidad quiera servir al necesitado. No, y tuviste visión. Tuviste visión. Porque son personas, Albertini, que trabajan... Tras Ileana vinieron otros. Sí, porque había en esa posición Claude Pepper, que fue un hombre que fue bien criticado a su comienzo, bueno, cuando ya era congresista, que le dieron hasta Red Pepper, pero un hombre
que trajo una cantidad de programas para ayudar a esta comunidad tremenda, se preocupaba de verdad por esta comunidad. O sea, ahí va a ser representante hasta que tuviera vida. Luis, nos queda como 4 minutos y hay algo que no puedo dejar de tocar contigo. Situación de Cuba actualmente y qué es Cuba para ti. Bueno, Cuba para mí es todo, a partir de porque Cuba es mi niñez. Cuando fui joven, ya yo vine ya aquí con 27 o 28 años. Mis recuerdos, eso de cuando uno va haciéndose hombre, que tu eso, barrio, que tú hablas eso mucho no se olvida, eso no se olvida jamás en mi vida. Además, una tierra extraordinaria. O sea, Cuba para mí, ojalá pudiera yo morirme en Cuba. Pero ¿Y no, eres no, optimista con el futuro de Cuba? Soy un poco pesimista, te voy a explicar, porque la Cuba que yo vislumbro no es la que se vislumbra ahora aquí en este fenómeno. Son dos Cubas totalmente diferentes, Albertini. Y eso es la tristeza que uno lleva por dentro. Por eso yo nunca he regresado a Cuba, porque me voy a encontrar algo que me está recordando por lo cual yo vine aquí. Es decir, ojalá que el cubano pueda mejorar, pero yo no tengo esa esperanza de que pueda mejorar como un hombre libre, con una política donde se le dé oportunidad a todo el mundo a participar. Hay una gran diferencia. Y hay algo también que no quiero pasar por alto, y es que tú viniste de Cuba, tuviste familia en Cuba, tuviste hijos, tú los trajiste, pero aquí también creaste una familia. Sí, aquí creé una con familia. Una gran señora que yo respeto mucho, que es Xiomara, que la conociste en Whitwood. La conocí en Whitwood, sí señor, la conocí, ella era la secretaria ejecutiva de Puerto Rican Opportunity Center. ¿Tuviste una hija? Una niña que ya tiene 36 años. Y 2 hijos que esa niña tiene. Y 2 nietos que me tienen loco. O sea que has hecho ya tu vida aquí. Sí, sí. Pero no sigues pensando en Cuba. No hay duda, no hay duda. Y no yo solo, mi mujer también, ella que vino jovencita para acá, porque ella vino mucho más joven que yo. Y los dos eran de opuestos. Los polos opuestos. Y tú habanera. De Oriente a La Habana. O sea que había que caminar muchas millas para encontrarse. Pero para aquí, que tú veas lo que es la vida. Por eso dicen que Dios escribe derecho en renglones torcidos. ¿Quién hubiera haber dicho eso, Y que en un país extranjero es cuando tú vengas a conocer eso. Es increíble. Yo le doy muchas gracias a este país también, que me dio una oportunidad tremenda. Claro, a mí no me dieron nada. Me dieron la oportunidad. No, pero y yo la aproveché. Y yo la aproveché la oportunidad. Trabajar por otros y no has dejado de preocuparte por Cuba. Y hay que decir algo, esta programación en español de este canal 17 es muy reconocida dentro de PBS a nivel nacional. Aquí por lo menos se hace el programa. Porque no es sectaria, eso es otra cuestión. Eso es un programa serio. Sí, y no es sectaria. Con profesionales que su interés es el de comunicar, informar y servir. Eso marca una diferencia. Mi querido Luis Díaz, ya me están haciendo señas. Ahora tú el que me estás... Sí. No, te agradezco. Ya dije que contigo conversar realmente pues llevaría mucho tiempo. Esto ha sido solamente tocar ciertos puntos. Gracias, mi estimado Luis. Gracias a ti. Por haber comparecido aquí en tu segmento y en nuestro programa. Y ustedes, queridos televidentes, sin más, hasta la próxima vez. Meses de nostalgia, son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta mi errante generación. Armados más de esperanza que de metralla allá en